Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga una vez más. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia, por permitir una vez más llegar hasta sus hogares, esperando que todos estén bendecidos en esta noche. Como siempre, le hablo verdad en el nombre del Señor y que estamos transmitiendo desde aquí de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Yo bendigo a cada oyente en esta hora, en el nombre de Jesús. Quiero compartir brevemente esta palabra de Dios, dándole continuidad a lo que vimos la semana pasada. Estábamos hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos, donde leíamos en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a tener una lectura en ese mismo capítulo, pero ya hablando de los consejos que realmente el apóstol Pablo le ha dado y reconocimiento a Timoteo de cómo él había persistido. Y dice el versículo 14 en adelante, en el nombre de Jesús. Pero persiste tú en lo que has aprendido y que te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Damos gracias al Señor por estas palabras. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuve hablando de el carácter de los hombres, ¿verdad? Que eran impetuosos, intemperantes, crueles y todo esto, pero la palabra también nos decía que ellos no irán muy lejos porque serán engañados y siendo engañados. Entonces ahora el apóstol le hace una aclaración a Timoteo y le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Quiero enfocarme en esta parte de la niñez, porque tradicionalmente los niños pues están sufriendo los embates duros de este mundo, llevando a cada uno de ellos desconcierto y desconocimiento. De tal manera que nosotros los padres debemos preocuparnos por nuestros niños que están aprendiendo. Fíjese que él le dice, desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras. Y se le atribuye esto a su abuela Loida y su madre Eunice. De tal manera que tanto los padres, los varones, ¿verdad?, como la madre, deben instruir a sus hijos en el buen camino, ser ejemplo, hablarle de Cristo siempre, para que ellos no caigan en esta condenación. A veces nosotros nos lamentamos, nos quejamos, hablando en términos de los padres, de que nuestros niños no obedecen, de que nuestros niños son totalmente alborotados, como decimos nosotros, y es porque nosotros no le instruimos. Muchas veces queremos instruirlo también a la fuerza, no sabiendo que ciertamente para nosotros instruir a nuestros niños debemos ser ejemplo. El apóstol Pablo le dijo a Tito, uno de los jóvenes pastores, sé tu ejemplo en fe, en conducta y en palabras. Esas tres cosas, si permanecen en nosotros, nuestros hijos serán personas dóciles, personas humildes, porque usted va a ser ejemplo a ellos en fe, en conducta y en palabra. Por eso, en la crianza de los hijos, y como nosotros vemos, los padres somos un espejo en el cual ellos se miran. Y si ellos ven defecto en nosotros, ¿qué ustedes creen que van a tener ellos? Ese mismo defecto. Solamente la misericordia de Dios rescata a hijos de hombres y mujeres que no han creído a la palabra de Dios, de hombres quizás hasta perversos. Puede ser que a un hijo el Señor lo toque y salga de esa condenación, pero lo común, lo tradicional es que el niño va a imitar a su padre. Entonces muchas veces nosotros los varones, los padres, nos descuidamos y también queremos dejar la crianza de nuestros hijos a su madre. Y eso es lo que ha dañado más la humanidad todavía. Por eso es que muchas veces los hijos que se crían sin su padre, entonces se crían con una deficiencia, por supuesto. Y muchas veces antes de llegar a la edad adulta, ellos piensan
que son los gobernadores de la casa y hacen lo que quieran, porque no hay un padre. Ellos no han tenido un ejemplo. Entonces, este Timoteo tenía un gran ejemplo, aunque aquí la Biblia, ¿verdad?, declara de su madre y su abuela. Parece ser, ¿verdad?, que Timoteo no fue precisamente criado por su padre. Sin embargo, le fue suficiente y entonces le encontró un padre adoptivo como el apóstol Pablo, que le habló sinceramente de lo que es la palabra de Dios y le dice: tú debes persistir en lo que tú aprendiste, que desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras. Cuando el niño aprende las Sagradas Escrituras, no hay fuerza que lo tuerce, porque él va a estar consciente, sean sus padres o no, él va a estar consciente. Sin embargo, la culpabilidad siempre va a recaer sobre el padre, que no fue un buen instructor, no fue un ejemplo. Cuando nosotros criamos hijos, es muy importante nuestras palabras, cómo nosotros comunicamos, qué estamos diciendo. ¿Estamos hablando airados? ¿Estamos hablando palabras deshonestas? Y luego queremos hasta pegarle al niño si él la repite. Pero es usted que está llamado a no decirla. Si usted no la dice, el niño no la va a decir. Y si el niño la dice, entonces usted está en la capacidad de decirle: niño, ¿por qué tú dices esto? Porque tú nunca me has escuchado a mí decir esas cosas. Entonces, fíjense que la crianza de los niños es algo muy delicado. Pero en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, es necesario que nosotros instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es la única salida, porque por más tecnología que haya, por más que la ciencia avance, la palabra de Dios dice que un día estas cosas acabarán. La palabra de Dios habla en el libro de Daniel, ¿verdad?, de cómo la ciencia se iba a aumentar y nosotros lo estamos mirando, ¿verdad?, cómo ha crecido la tecnología. Pero entonces el apóstol Pablo luego habla de que esas cosas terminarán y solamente va a existir la fe, la esperanza y el amor. El amor es eterno porque es el mismo Dios. Entonces, todas esas cosas pasarán. Así como nosotros vemos que pasa nuestra niñez, pasa nuestra juventud, llegamos a la edad adulta y también un día va a pasar. Entonces, así mismo pasan todas estas cosas que nosotros estamos mirando, pero Dios permanece para siempre. Por eso es que creemos en la vida eterna, por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, eso nuestros hijos tienen que verlo en nosotros. Una fe no fingida, sino una fe pura, de que yo creo en el Señor y que Él me ha encomendado que yo dirija mi familia. Usted tiene que ser responsable de su familia. Vuelvo y le reitero, no con fuerza, sino con palabra, con amor, con ternura. Escuchar a los hijos. Porque a nosotros nos enseñaron, a muchos padres nos han enseñado que el niño va a hablar e inmediatamente lo mandan a silenciar sin escuchar lo que él va a decir. Una cosa es cuando usted tenga una conversación que realmente no amerita que el niño intervenga, entonces usted puede hacerlo, pero llega un momento que usted tiene que detenerse a escucharlo y hablar, y ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos, incluso ya cuando entra a la adolescencia. Saber cuáles son sus proyectos, qué es lo que a él le gusta, qué es lo que a él le encanta. Pero, sobre todo, instruirlo en la palabra de Dios, porque eso lo va a encaminar a una vida segura, a una vida que el Señor nos ha ofrecido, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y usted verá que entonces el niño va a ser responsable también como usted lo es. Ahora, si usted no es responsable, no espere nunca que su niño va a ser responsable. Tenemos esa gran dificultad con la niñez. Hoy los niños muchas veces se nos van delante porque ya han nacido en el tiempo de la tecnología y eso viene como en la sangre. Entonces muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera manejar un aparato de esto electrónico y ellos lo hacen como nada. Entonces, ¿qué nosotros esperamos de ellos? Que van a aprender a través del celular. Entonces, a través de este aparatito entran tantas cosas negativas como positivas.
Entonces, si no se sabe diferenciar la positiva de la negativa, entonces ahí hay problema. Pero qué bueno que la palabra de Dios está y que usted como padre puede comenzar, si no lo ha hecho, a instruir a su niño de tal manera que luego él sepa discernir entre el bien y el mal, de que todas estas cosas que estamos mirando van a pasar. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle. No decirle, no, 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 mira, sencillamente eso es malo, tú no debes hacer esto, tú no debes hacer aquello. No, debe haber una explicación para su hijo. Debe haber una explicación para las niñas hoy día. ¿Verdad? Que muchas veces nos quejamos y vemos la sociedad hablando de cuántas adolescentes que salen embarazadas. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué? Porque no tienen una formación. No ha habido una persona que se haya preocupado por enseñarle realmente qué es lo que amerita a una persona a su edad. Debemos esperar el tiempo necesario, entonces nosotros tenemos que enseñarle eso. Entonces fíjense que estamos hablando de la palabra de Dios que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces dice que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Entonces fíjense la utilidad de la palabra de Dios. Es útil para todas estas cosas. Entonces el niño que realmente se empapa de las escrituras no va a fallar, no va a escatimar esfuerzo quizás e incluso en influir en otros para que aprendan de la palabra de Dios, porque es una persona que va a aprender, dice que es útil para enseñar y para redarguir, es decir, para corregirse a sí mismo, a sabiendas, yo estoy haciendo tal cosa, eso está mal. La palabra me está diciendo que eso está mal, entonces yo debo corregirme y llevar amor a las personas que incluso queremos maltratar. Porque están los dos polos, como decimos, está la niñez y están los envejecientes. Dos partes de la sociedad que necesitan sumo cuidado. Entonces, si los niños no aprenden, ¿qué van a hacer? Van a maltratar a los ancianos. Porque ya cuando declinamos en esa condición, ya el anciano como tal no puede valerse, necesita de las nuevas generaciones. Y si las nuevas generaciones son malas, ¿qué van a hacer? Van a abandonar también a ese envejeciente a su suerte. Entonces, amados hermanos y amigos, es interesante nosotros saber esto. Y él le dice, ¿verdad?, que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la persona que no es instruida en Cristo Jesús, que no es instruida en la palabra, no sabe hacer obras buenas. Porque las obras buenas son las que incluso muchas veces cuestan sacrificio. Usted darle la mano a una persona que se esté cayendo. Usted ayudar a un anciano a cruzar una vía. Un sinnúmero de cosas que son rutinarias, vamos a decirle, que son como el diario vivir, que uno lo ve. Sin embargo, el joven, como tiene, ¿verdad?, toda su fuerza, entonces quiere pasar corriendo y aún el anciano o el niño que está por delante lo tumban, lo llevan al suelo o por lo menos lo dejan a su suerte. Entonces esas cosas, amados hermanos y amigos, son las que están entorpeciendo la vida en sentido general. El llamado es a que nosotros recapacitemos, especialmente los padres, se enfoquen en la crianza de sus hijos, a sabiendas que esos niños hoy, mañana serán los jóvenes. Entonces, si usted quiere una sociedad sana y su niño no está sano, eso quiere decir que solamente de labios, de palabra, que usted quiere una sociedad sana. Si usted realmente le interesa que sus hijos sean útiles, entonces debe instruirlo en la palabra de Dios. Al instruirlo en la palabra de Dios, eso dice que abarca entonces todo. Abarca lo que es su escolaridad, que van a la escuela a estudiar. Y si algo le ocurre o no entienden una cosa, le pueden preguntar al padre o a la madre. Y ese padre y esa madre, con amor, ayudar a su niño a que entienda lo que en la escuela le enseñaron. Y viceversa, muchas veces en las escuelas, pues ellos encuentran problemas adversos a la doctrina. Entonces,
se lo van a comunicar fácilmente a sus padres. Pero si sus padres son grotescos, su padre dice, no, yo no tengo tiempo para hablar ahora, yo no puedo, tú me estás molestando, yo tengo sueño, tengo esto. Olvídese de eso. Que usted como padre no tiene que aprender a sacrificarse. Tiene que aprender eso. Es un consejo que la palabra de Dios nos da y que yo lo estoy repitiendo para que todo aquel oyente pueda entender que tiene una gran responsabilidad tanto con su vida como con la vida del niño. Por eso quiero llamar la atención a aquellos que no conocen al Señor, que abran su corazón para que Cristo entre a su vida y usted comience a andar en una vida nueva. Al usted andar en una vida nueva, eso quiere decir que todas esas cosas que usted hacía que iban en detrimento incluso de su salud y contrario a lo que Dios ha señalado, van a desaparecer. Entonces allí va a reinar Cristo en su vida y usted verá las cosas que usted ve oscura, la verá clara hoy. Recuerde que estamos viviendo los tiempos finales y estos tiempos hay que aprovechar al máximo lo que Dios nos dé para comunicar a los demás. Así que yo espero que usted sea un gran comunicador en su familia especialmente. Usted lleve el mensaje de Cristo y aun si no es cristiano, cuídese de las palabras deshonestas. Cuídese de las actuaciones incorrectas. Si no, comience a formar una verdadera familia que es la que garantiza que la humanidad pues pueda tener un cambio. Y como nosotros esperamos en el Señor, no estamos esperando que la humanidad va a cambiar totalmente, pero sí esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso yo espero que usted también le esté esperando, esté atento. Hoy la gente está muy alarmada por todas las guerras que hay y como vemos que en cada lugar mucha muerte por violencia también. Entonces eso quiere decir que el Señor Jesucristo está a la puerta. Cuide a sus niños y usted recibirá esa recompensa porque dice la palabra de Dios que nuestros hijos son herencia de los padres. Herencias que Dios nos ha dado para que nosotros la cuidemos y muchas veces entonces ya vivir como siempre, vivir por ellos y para ellos. Así que Dios les bendiga ricamente, Dios les guarde y espero que estas palabras hayan llegado a su mente, a su corazón y usted la ponga en práctica. Trabaje por sus niños. Dios les bendiga.